Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Tenemos un tema, entonces no vamos a estar en un solo pasaje, vamos a tener varios pasajes. Quisiera compartir con ustedes algo que desde hace muchos años, no sé, quizás por ahí desde el 1995, 96, tal vez, por ahí, 95. Lo aprendí y por supuesto cada cosa que uno aprende y es algo, una verdad bíblica, espiritual y queda arraigada en el corazón, es bueno y es bueno estarlo repasando y ayuda demasiado porque conocer la verdad nos hace libres y conocer la verdad nos consagra y nos santifica. Dice Jesús orando: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El primer medio para santificarnos, de que Dios usa para santificarnos, es su palabra, no hay otra. Por eso un cristiano sin palabra nunca va a poder ser santificado, cambiar su vida. Por supuesto estamos hablando de que la palabra santifica si usted la recibe en el corazón, si no, no, como ha pasado también con muchas personas que se saben la Biblia toda, pero su vida no da testimonio de ese cambio, ¿verdad? Y entonces el tema, yo no sé si ahí aparece el título, pero creo que el mejor título que le podemos poner es Bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo. Que esto lo tenía porque era una enseñanza acerca de bautismos. Sí. También vamos a hablar, para llegar al bautizados en Cristo, quiero explicarles los otros bautismos que habla la Biblia. Sin embargo, creo que alguno por ahí no voy a tocar porque es muy amplio el tema. Pero lo más importante es eso. Bautizados en Cristo. El primer bautismo que nos encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿sí? Hay un bautismo que era el bautismo de Juan, se llama bautismo, o yo le puse aquí bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se puede decir que es el mismo principio para el bautismo del cristiano, porque la verdad que no cambió. Lo que cambió fue que cuando ya Jesús nos manda a bautizar a la gente, nos manda a bautizarlos ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya tiene un sentido y un propósito porque Él murió. Entonces, bautizamos en agua a las personas que han entendido que Cristo pagó por sus pecados, se arrepintieron de sus pecados, pero creyendo en Cristo como el que pagó por sus pecados. Pero el principio es el mismo. Juan el Bautista llamaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y la muestra de su arrepentimiento era un acto, y el acto es bautizarse en agua. Eso es lo que quiere decir. Esto de una vez sirve. No están algunas personas que querían bautizarse ahora en diciembre. Prácticamente esto es un curso de bautismo cristiano. Bueno, Mateo capítulo 3, versículo 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea. Está hablando de a él, es a Juan el Bautista. Salía donde estaba Juan el Bautista. Él estaba en el desierto, cerca ahí en el Jordán. Y toda la provincia de él alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él
en el Jordán confesando sus pecados. De hecho, esto era una costumbre, prácticamente los judíos acostumbraban a hacer esto casi que solo con los no judíos que se querían convertir al judaísmo. Los pasaban por bautismos, pero no era una práctica meramente judía. Esa fue la revolución que estaba causando aquí Juan el Bautista, porque estaba bautizando judíos, ¿verdad? Eso era algo extraño y algo que no le gustaba mucho a las autoridades judías, que estos son judíos, son hijos de Dios, decían ellos, hijos de Abraham, Moisés, etcétera. ¿Cómo los va a bautizar como si fueran paganos? Su costumbre era esa. Pero Juan llamaba a la gente para que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara, y sí, pasaban reconociendo que habían fallado. Ese es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tengo otro bautismo aquí y concéntrense en este bautismo porque hay cierta mala información que hemos recibido a lo largo del tiempo, cierta mala información pentecostal que hemos recibido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que creo que lo vamos a corregir con este pasaje. Dice, versículo 7, el mismo pasaje de Mateo, capítulo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, a este le llamamos bautismo de fuego. Cualquiera puede decir, uy, qué bueno, gloria a Dios. Vamos a ver. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Póngale atención el contexto, por eso es tan importante siempre el contexto cuando leemos la Biblia. Está hablando a algunos, a esos fariseos que les está diciendo, ustedes, ¿quién les enseñó de que ustedes van a huir del castigo de Dios? Tienen que arrepentirse también. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, lo que acabamos de leer, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y agrega, y fuego. Y no es como lo hemos creído siempre, que es que cuando yo soy bautizado en el Espíritu Santo también recibo el fuego de Dios. Pero aquí el fuego de que está hablando Juan, está hablando un fuego de juicio. Miren lo que dice el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Quiénes seremos bautizados en el Espíritu Santo? Que es lo que vamos a ver más adelante. Los que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero otros van a ser bautizados en el fuego del juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. El fuego. De paso, tal vez no debía haberlo explicado desde antes. Bautismo, la palabra bautismo quiere decir sumergir, quiere decir colocar dentro de algo, colocar dentro de, eso quiere decir bautismo. Unirse a algo, eso quiere decir bautismo. Entonces, vean que no es solo bautismo en agua, sino también bautismo en fuego. Y ahorita vamos a ver que también hay bautismo en el Espíritu Santo, pero también hay bautismo, la muerte tiene que ver con bautismo también. Vamos a ver, ahora vamos al bautismo número 3 aquí. El bautismo en el Espíritu Santo. Vean que no digo por el Espíritu Santo, porque la Biblia no dice eso. Es en el Espíritu Santo. Hechos 1:5, mire lo que dice Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, le dijo a sus discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Recibimos nosotros ese bautismo en el Espíritu Santo, los que hemos creído. Esto es, no voy a entrar en detalles porque este no es el tema, pero este es otro de los bautismos.
posterior a bautizarse en agua, el cristiano, o posterior, digo yo, aparte, no es el sello del Espíritu Santo cuando creemos. El sello del Espíritu Santo es otra cosa. Ok, ahora hay otro bautismo que le llamo yo aquí bautismo de Cristo. Mire lo que dice Lucas 12:49. Fuego vine a echar a la tierra, ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y dice literalmente en el griego, ¿y cómo paso angustias hasta que se cumpla? Porque en otra versión dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Literalmente es mejor, ¿cómo paso angustias hasta que se cumpla? No necesariamente tenemos que interpretar que Jesús estaba angustiado por ir a morir, porque no es así, sino que mientras viene, Él está pasando angustias por todas las cosas que pasan, y lo vemos ahí en el contexto de este pasaje. El asunto es que habla Jesús de su muerte, y está hablando de su muerte como un bautismo. ¿Ve? Que también está hablando de que Él tiene que ser bautizado en un bautismo. Ese bautismo es su muerte. Véanlo en Mateo 20:22 en adelante. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, le dice a sus discípulos, porque dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No sabían ni qué estaba hablando Jesús, solo respondieron podemos. Jesús estaba hablando de su muerte. Y Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Se estaban peleando por sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús lo que les está diciendo, si ustedes quieren tener parte en el reino de los cielos, necesitan ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús ya había sido bautizado en agua, pero ahora está hablando de otra, está hablando de su muerte. Y les asegura, no se dieron cuenta, pero les estaba profetizando, van a morir ustedes también, por causa mía. Y así pasó con sus discípulos, murieron por causa de Cristo. Bueno, pero vamos ahora entonces al más importante, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Sí, que ese es importante porque dice la Biblia que el que creyere, fuere bautizado, será salvo. También dice que los que creían se añadían bautizándose, etcétera. O sea, eso es normal del cristiano. Es símbolo de arrepentimiento. Vamos a hablar ahora entonces del bautismo en Cristo, porque es muy importante esta verdad, que usted la capte, usted la asimile, usted la saboree, la mastique, la trague, la digiera espiritualmente hablando, porque yo me he preguntado en estos últimos días, hace unos días prediqué del amor, de cuánto amamos al Señor, porque vemos cada vez más gente haciendo cosas, haciendo barbaridades. Oímos de gente, aún en medio de nuestra iglesia, que se apartan del Señor, que, bueno, cosas tristes porque son personas que han servido aún a Cristo y ya andan tomando, ya andan en bares, andan en fiestas y en esos planes, y uno dice, pero ya, esta gente, ¿será que no ha nacido de nuevo? ¿O será que están pisoteando la sangre de Cristo? Y otros hasta los vemos en redes sociales haciendo cosas que no son de cristianos. A veces uno dice que ni a un mundano le lucen. Y aquí entonces viene otra vez, porque bueno, lo que les decía, es que el que ama a Cristo se da por Él. O sea, yo amo a Cristo y eso me ha convencido de que si lo amo yo lo voy a alegrar y solo voy a decir, hacer cosas que demuestren ese amor que tengo hacia Él. Porque el amor no se dice, el amor se demuestra, acuérdense de eso. Y ahora hablamos aquí entonces de esto, que es tan importante. Quiero primero poner un fundamento.
en esto. Porque el apóstol Pablo entendió muy bien, gracias a Dios, esta verdad y la dejó plasmada en la Escritura. En 1 Corintios 1:17 hay un pleito en Corinto. Hay un pleito, qué triste decir que hay un pleito en la iglesia. Sí, eso enseña la carta a los Corintios. Unos decían, yo soy de Pablo, yo me inclino por Pablo, para mí Pablo es el mejor. Otros decían, yo soy de Pedro, porque Pedro aquí que allá, seguro argumentos que Pedro anduvo con Cristo, qué sé yo. Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Apolos era un gran predicador de la época que estaba también pastoreando ahí la iglesia de Corinto. Y otro decía que quería ser más espiritual, seguro, y no, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo entendió que seguramente eso era porque a cada quien lo había bautizado alguno, y entonces estaban entendiendo que, o estaban mal entendiendo que lo bautizara alguno tenía que ver con conseguir a aquella persona, no sé, por ahí seguro andaba la cosa, porque Pablo dice que dicha que yo no bauticé a casi ninguno, aquí solo bauticé a este y a los otros no. Y entonces dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vean qué palabras, ¿cómo que no me envió Cristo a bautizar? Y la gran comisión esa de que vayan por el mundo predicando el evangelio, bautizándolos, porque Pablo parece que está contradiciendo esas palabras, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Parece. Sí, lo que Pablo está diciendo aquí es que lo más importante no es bañar gente, lo más importante no es sumergir a la gente en una pila o en un río, o en el mar o donde sea. Nadie se salva porque lo metan en el agua y lo saquen. De hecho, muchos se salvan aún sin bañarse, sin meterlos en un río, o bautizarlos, ¿verdad?, en el agua, como el ladrón de la cruz. No pasó por el agua, no tuvo esa oportunidad. Lo que Pablo está diciendo es eso, o sea, no es tan importante el asunto de sumergirse en agua, eso es importante porque es obediencia y demuestra que nos arrepentimos de nuestros pecados, delante de todo lo hacemos, pero lo más importante es predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Enseñarle a la gente qué fue lo que Cristo hizo por ellos para que entiendan las implicaciones del sacrificio de Cristo, lo que hacíamos ahora durante la cena y lo que hablábamos ahora. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Para qué? Para que la persona tenga una transformación de su mente, de sus pensamientos, de todas las ideologías que tiene, y entonces entienda por qué Cristo lo salvó, por qué depositar la fe en Cristo le da vida eterna, etcétera. Nadie se salva por repetir una oración sin conocer a Cristo. O sea, si usted no evangeliza a una persona bien, aunque la persona haga una oración y diga, yo creo, Señor Jesús, y aquí que allá, te recibo como Señor y Salvador, es muy difícil que esa persona se salve si no ha entendido el evangelio de Cristo. Y si no ha entendido, su vida no va a cambiar. Bueno, por eso dice Pablo que él ni siquiera quiere enseñar el evangelio con sabiduría de palabras de hombres ahí, porque no quiere hacer vana la cruz de Cristo. Entonces, vamos a ver qué es lo que predicaba Pablo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De primera impresión, lo que hemos aprendido toda la vida en las iglesias, toman estos versículos para hablar del bautismo en agua. Pero aquí no está hablando de bautismo en agua. Que yo sepa, Pablo está diciendo todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Así como habla, es bautismo en la muerte, o bautismo en fuego, como decía también ahí, y bautismo en agua. Aquí está hablando de bautismo en Cristo. Todos aquellos que han sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Ve lo que está diciendo Pablo aquí?
Cuando usted entiende el Evangelio y cree en Cristo, es como si usted estuviera muriendo con Cristo en la cruz. Se necesita eso. Usted necesita que Dios vea que usted murió en Cristo, murió en Él, murió con Él en la cruz. Para que usted ya no sea condenado, porque ya fue condenado cuando creyó en Cristo. Esto es una verdad muy profunda. Asimílela en el nombre de Jesús. Deje que el Señor se la revele hoy. Cuando pasamos por la cruz, yo necesito morir con Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Para no vivir yo, necesito morir con Cristo primero, para morir esa muerte que me tocaba a mí, morirla con Él y en Él. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte, porque somos, incluso, dice Pablo, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe por qué tengo propiedad, hermanos, para decirles que esto no está hablando aquí de bautismo en agua? Porque yo he visto mucha gente que se ha bautizado en agua y no anda en vida nueva. Y se han ido al mundial y ahí andan. Y se han muerto en pecado, practicando la vida pecaminosa, después de haber pasado por el agua, a veces hasta 2 veces. El agua no nos salva, meternos en una pila y que nos saquen, eso no nos cambia, a ninguno de nosotros. Ahí no hay vida eterna. Hay vida eterna cuando yo muero en Cristo, con Él, cuando yo soy sumergido en Él, por la fe. Eso pasa por la fe, es hacerme uno con Él. Hay una unión espiritual, pero hay una unión personal. Si usted no ha pasado por eso, no ha nacido de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos eso. Ok, sigue diciendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se da cuenta? El que ha muerto, el que ha pasado ese bautismo en Cristo. Otra vez se los digo, nadie, para que usted sea librado de la muerte eterna, del castigo, tiene que sufrir el castigo. ¿Cómo le explico? Es que no es solo que Cristo pagó por ese castigo que merecía yo, sino que lo que nos está diciendo en la palabra de Dios es que Dios tiene que ver que yo me identifico a tal forma o de tal modo con Cristo, que es como si yo mismo estuviera crucificado y el Padre estuviera condenándome ahí y castigándome a mí mismo cuando castigó a Cristo. ¿Se da cuenta? Yo tengo que morir con Él por la fe cuando yo creo. Eso es lo que sucede. Y por eso esa persona puede ser justificado del pecado, porque ha muerto, ya pasó por la muerte. Cada vez que una persona realmente se arrepiente de sus pecados y pasa ese bautismo en Cristo, se sumerge en Cristo, se une a Cristo, se hace uno con Él. Vamos a leer otro versículo aquí. Se trata de una unión entonces espiritual, vital con el Hijo de Dios en el momento de nuestra entrega y arrepentimiento.
Entonces, no solo muero con Él, pero también resucito con Él. Eso es lo que dice el pasaje, resucito con Él. Gálatas 3:26 dice, mire lo que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Está hablando todos, ya vamos a ver cuáles todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo he visto un montón de gente que ha pasado por el agua, pero no está revestida de Cristo. Aquí está hablando de ser bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, en su propia persona, uno con Él. Estaríamos o estamos revestidos de Cristo. Eso es lo que nos enseña estos pasajes, hermanos y hermanas. Yo pienso que es que cuando Pablo usa estas palabras en griego, los receptores que hablaban griego y conocían la cultura, le entendían lo que Pablo estaba diciendo por el Espíritu Santo. A nosotros nos cuesta más porque cada vez que nos hablan de bautismo imaginamos agua, nada más. Pero la palabra en sí, bautizado, no quiere decir meterse en agua, ni tiene que ver solo con agua. Habla de una unión con lo que los rodea, tanto que vimos que hasta algunos van a ser bautizados en fuego. Está hablando de un juicio, el castigo. Van a ser sumergidos en el infierno, por decirlo de alguna forma. Bautizados en ese lugar. Entonces, y ya con esto casi voy terminando, es unirse a Él. Vamos al versículo que les decía. En un solo espíritu. 1 Corintios 6:16 dice el apóstol Pablo, viene hablando de un contexto de pecado, de que estos corintios, algunos estaban practicando algunas cosas que no convenían, no estaban bien, para nada bien. Y entonces Pablo les llama la atención y les dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Póngale atención a eso. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero, dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo, si morí en Cristo, o sea, si fui bautizado en Cristo, si fui bautizado en su muerte, si fui bautizado en su sepultura, si fui bautizado en su resurrección también, entonces yo soy un espíritu con Cristo, soy un espíritu con Él. Por eso no puedo usar mi cuerpo, como dice aquí, para hacerlo tener parte con una ramera, dice aquí, pero también yo le puedo incluir todo lo demás que podemos hacer con el cuerpo. Todas las demás cosas que hacemos con el cuerpo que deshonran a Dios. Deshonran a Dios. Piensen en adulterio, fornicación que está hablando aquí, piensen en fumar, piensen en drogarse, piensen en lo que dejamos entrar por los ojos a nuestro cuerpo. Mis ojos son parte del cuerpo de Cristo y de mi cuerpo, ¿verdad? Soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué habla mi lengua? ¿Qué dice mi lengua? Cuando yo llegué a la Biblia y pasé por Santiago capítulo 3 y leí que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce, que con la misma lengua con que yo bendigo a Dios, con esa misma lengua no puedo maldecir a los hombres, creados imagen de Dios. Se acabó. De un minuto para otro, nunca en mi vida volví a decir una mala palabra. Voy a hacerlo más corto, de un segundo a otro, y siempre se lo he dicho, pueden preguntarle a Tricia, pueden preguntarle a mi hija, los hijos no mienten. Si algún día mi hija me ha oído decir una mala palabra, desde que yo me convertí. ¿Por qué? Porque yo pasé por el bautismo en Cristo, y morí con Él, y fui sumergido en Él, y entonces fui transformado, y yo me hice un espíritu con Él. Claro, viene también un proceso de entendimiento con el tiempo, donde uno va entendiendo cada vez más y dice, sí, cierto, sí, ¿no?
soy templo, yo debo cuidar lo que hablo, lo que veo, lo que oigo, que está entrando por estos oídos. Si Dios está dentro mío, que Él está llegando por esto, por estas orejas, que está llegando por los oídos, al templo del Espíritu Santo, que están escuchando, qué clase de música están escuchando, qué clase de conversaciones están escuchando o estamos escuchando, qué cosas estamos viendo, qué cosas estamos haciendo con nuestras manos, hacia dónde nos llevan nuestros pies, que son los pies de Cristo. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es muy serio para Dios estas cosas. Estas son las cosas que los cristianos de hoy en día, los que quieren llenar iglesias o los que quieren tener a todos ahí muy contentos en la iglesia, no las predican. Pero nosotros, como les decía ahora, si en una iglesia no predican estas cosas, ¿qué predicarán? Digo yo. O sea, si el evangelio no es el centro de su predicación, si un pastor no predica estas cosas, ¿qué predicará? Es un animador nada más, es un entretenedor, si se puede decir así, que entretiene a la gente con cosas. O le dice a la gente las cosas que quieren oír. Como les decía hace unos días, tenemos un gran problema hoy, porque le hemos dicho o le queremos decir a la gente, tanto a la gente que son imperfectos y se le dice a la gente que son pecadores, tanto se le ha dicho y tanto se le ha dicho que la gente ya le resbala pecar. Pero no, la Biblia deja muy claro que el que está en Cristo ahora ya no es un pecador. Ahora hemos sido justificados, transformados, lavados, santificados. Ahora somos justos delante de Él. Ya lo de pecador se quedó atrás, eso era de Adán. El pecador es el que practica el pecado y yo como cristiano ya no lo practico. Es más, delante de Dios estoy ahora en otro grupo, en el grupo de sus hijos. Ya no me cubre el pecado. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Ya ahora yo no estoy bajo el pecado, ahora estoy bajo la gracia de Dios. No soy pecador. No diga, si usted ha nacido de nuevo y ha sido bautizado en Cristo, no diga que usted es un pecador, ni le diga a la gente, es que hermano, todos somos pecadores. No. Eso no honra a Dios. Dígale tal vez que sí, somos imperfectos, cometemos errores y eso, pero ser un pecador en la Biblia es un estado delante de Dios, es un estado legal. Yo ya no estoy en ese estado legal de pecador. Si yo he sido bautizado en Cristo, mi vida va a cambiar. Y si no ha cambiado mi vida, es que no he sido bautizado en Cristo Jesús. Así de sencillo. Porque hay un cambio, debe haber un cambio. Es una transformación. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando muchos, todos. Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. El pecado de Adán nos constituyó a todos pecadores. Así por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Se da cuenta del contraste que está haciendo entre el pecador y el justo? Yo soy un justo delante de Dios si pasé por la cruz y morí con Cristo. Dios ya no me ve como un pecador. Ya no soy un pecador para Él. Y yo tengo que verme como alguien justo, justificado, porque Cristo obedeció. Vea lo que dice ahí, por la obediencia de uno, no por su propia obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Muchos, y dice, serán constituidos justos. Es porque, ¿quiénes son los que serán constituidos justos? Los que van creyendo, los que van creyendo, los que van creyendo, los que van muriendo en Cristo. Los que se van arrepintiendo, los que pasan por la cruz y mueren con Cristo.
y son condenados en esa cruz para ya no vivir lo que resta de los días en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, yo quise ser bautizado en Cristo, espero que usted también, porque cuando fui bautizado en Cristo, quedé revestido de Él. Qué lindo. Todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Por eso, si alguien se va a bautizar en agua, tiene por obligación que pasar por el bautismo en Cristo primero. Lo que pasa es que no sucede así. Hay un montón de impíos bañados, pasados por agua, nada más. Eso no salva a nadie. Por eso es que cuando nos pasaron ahí, cuando estábamos bebés, sino en la iglesia católica, nos pasaron y nos echaron agüita y esa cosa, eso no sirvió de nada. Para empezar, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. O sea, un acto no salva. Un acto no salva. E incluso algunos, como los mormones, se bautizan en lugar de sus familiares que nunca creyeron en Cristo, que ya se murieron. Se bautizan por los muertos. Así hacen, imagínense, eso es ocultismo, cosa rara. Era una costumbre también de aquel tiempo. El apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 15. Yo necesito ser bautizado en Cristo, ahí, morir con Él. Padre, gracias porque tu palabra no, es inagotable, tu palabra, Señor. Tu palabra no es simple, es sencilla, pero no es simple. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es maravillosa y poderosa, y ella nos convierte el alma. Así dice, la ley del Señor, los testimonios del Señor son verdad y convierten el alma. Gracias, Señor, porque cuando yo leí tu palabra me transformó, como cantábamos ahora. Me transformó, me limpió, me justificó, me perdonó. Gracias porque ya no soy un pecador, Señor. Gracias por eso. Gracias, ahora soy justo. Tú me ves como justo, justificado, Señor. Y estas verdades me hacen entender y cambiar todo aquello que te ofenda, Señor. Gracias por eso. Yo quiero honrarte, Padre. Yo quiero honrarte, honrar tu sacrificio por mí en la cruz. Cada vez demostrarte más mi amor hacia ti, Señor, con actos, con frutos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento, no a la fuerza, no frutos forzados, sino espontáneos, frutos porque hay una raíz saludable en ese árbol y produce frutos, ese árbol buenos, frutos sanos, no frutos a la fuerza, Señor. No queremos hacer eso tampoco. Por eso yo te pido, Señor, que haya una transformación en cada uno de nosotros, realmente, Dios, para que lo que no te agrada, Señor, sea transformado por ti en nosotros, no por nosotros mismos, Señor. Y tú nos quites la sed, el hambre de lo malo, que odiemos, aborrezcamos el pecado como tú lo aborreces, Señor, para poder agradarte a ti, Señor, y rechazar todo aquello que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona aquí que necesita pasar por ese bautismo en Cristo, hágalo ahora. Dígale al Señor: Señor, gracias por este mensaje que es el Evangelio. Señor Jesús, yo quiero morir hoy a mí mismo
Yo quiero morir contigo en esa cruz, Señor Jesús. Yo entiendo que me toca a mí estar en esa cruz muriendo y ser castigado yo, pero tú, Señor Jesús, lo hiciste en mi lugar. Considérame, Señor, como uno que está entendiendo y que se está arrepintiendo de sus pecados. Señor, en este momento te pido perdón por mis pecados. Quiero una vida nueva. Necesito tu ayuda, necesito tu fuerza, necesito que vengas a vivir a mi vida para poder ser transformado. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi vida y hazme nacer de nuevo. Yo quiero tener ese nuevo nacimiento de que habla la Biblia, una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ahora. Señor, en el nombre de Jesús, creo en tu sacrificio, en mi lugar, y recíbeme en tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por eso, bendito Dios.